¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, nos vamos a encontrar en este Zoom, este encuentro virtual para hablarles un poco de punción lumbar, las intervenciones de enfermería y la importancia. Es una serie de actividades que vamos a organizar con el sanatorio y me va a acompañar el doctor Sebastián Bruera. En la importancia y las indicaciones que tiene la punción lumbar, en qué consiste, que es un procedimiento, si bien es una técnica exclusivamente médica, pero enfermería cumple un rol fundamental a la hora de colaborar, co-trabajar para realizar este procedimiento, ¿no? Y como yo les dije anteriormente, fíjense en que vamos a hablar de la importancia de la punción lumbar, la fisiología, que quizás el doctor Sebastián Bruera pueda ampliar un poco más, las indicaciones médicas que lo vamos a relatar, la importancia de los cuidados de enfermería. Esto es la antesala de los saberes previos para poder hacer una simulación o un simulacro in situ que podemos realizar en el sanatorio, en la misma guardia o en alguna habitación, porque se pueden dar estas situaciones que ahora lo vamos a analizar un poquito todos nosotros, ¿no? Fíjense en que, si bien, ¿qué es y para qué nos sirve? Fíjense que la punción lumbar o punción espinal, llamada anteriormente, es un procedimiento que comúnmente se realiza para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo, también llamado líquido espinal o cerebro espinal. Los fines diagnósticos, o sea, generalmente es el primer fin, ¿no? Es el objetivo, para un análisis bioquímico, biológico y citológico. Después, si alguien quiere hablarlo un poquito más, pero que en ciertas ocasiones también se realiza como fines terapéuticos, para instilar o administrar ciertas drogas como antineoplásicos, es decir, ah, alguna terapia, o para disminuir la presión dentro del sistema nervioso central. ¿Mm? Esto también nos puede aportar mucho la parte de clínica médica, ¿no? Fíjense en que es una técnica, vuelvo a insistir, médica, pero que enfermería debe conocer, ¿va? Para identificar los riesgos y problemas potenciales. Consiste en la inserción de una aguja en el espacio subaracnoideo de la médula espinal. Es decir, ¿por qué en este espacio? Es decir, que contiene este líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, que ahora vamos a ver, a nivel del espacio intervertebral entre la tercera y la cuarta vértebra de la columna lumbar, siempre del paciente, estamos hablando adulto. ¿Mm? El propósito más común para recoger esta muestra de líquido LCR o líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar justamente es confirmar o descartar la presencia de meningitis, inflamación de las meninges, ¿no? Un problema infeccioso, quizás por ahí en otro espacio, con Sebastián podemos hablar de la meningitis, ¿no? Que en otras ocasiones ha habido muchas meningitis. Todos conocen el término meningitis, ¿no? Bueno, ya que no hay otra herramienta, fíjense qué interesante, no hay otra herramienta fiable con la que la meningitis pueda ser excluida, y es a menudo una amenaza para la vida, la meningitis, pero una condición muy tratable cuanto más precoz se realice el procedimiento, ¿no? Más allá de la clínica, del examen físico que pueda realizar eh, el médico con enfermería. Sigo insistiendo que el examen físico no es pertenencia o pertinencia del médico. Los enfermeros debemos hacer examen físico a través de las cuatro técnicas que nos han enseñado, es decir, la inspección, palpación, percusión, ocultación. No es exclusivamente médico. Los enfermeros debemos realizar también esto, ¿no? Vamos a meternos un poquito más en profundidad. Fíjense en que las indicaciones, alteración en la producción, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, alteración de la conciencia de origen no determinados. Nos puede caer un paciente con
y no, tenemos que sospechar también de esto, que algo está pasando en el sistema nervioso central, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, meningitis, hay otras que no quiero hablar mucho, si se quiere profundizar en este aspecto. Sospecha de hemorragia subaracnoidea. Muchas veces cuando hacen la punción y comienza a venir, en vez de ese líquido cristalino, transparente, sangre pura, y estamos sospechando que algo está pasando en este sistema interarticular, ¿no? Diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncohematológicas con afectación del sistema nervioso central, podemos estar hablando ya de algo más complejo, más complicado, que ahora me parece que no viene al caso profundizar en esto, ¿no? Eh, ¿Qué es contraindicado? Contraindicado, pero bueno, eso también debería haber beneficios sobre riesgo, ¿no? La hipertensión arterial, la hipertensión endocraniana, que bueno, deberíamos ver un poco los valores, el papilledema, ya una hernia del uncus, obviamente un traumatismo de cráneo, no sabemos qué está pasando en esa bóveda craneal, a menos que sepamos bien a través del diagnóstico por imagen como una tomografía o una resonancia de alta definición, trastornos severos, congénitos o adquiridos de la coagulación sanguínea, porque si bien ingresamos, puede sangrar muchísimo nuestro paciente y hacer un hematoma, deformidades de la columna, es muy difícil a veces con la posición, solo van a ver algunas imágenes que vamos a hacer en la simulación, poder identificar estos espacios de las vértebras lumbares, procesos infecciosos de la piel en el sitio de punción, obviamente, si tenemos algún problema infeccioso, no creo que en este caso sea una celulitis, podemos tener algo en la piel que signifique algo que nos imposibilite hacer la asepsia e insertar la aguja, estamos llevando microorganismos, virus, bacterias al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estamos hablando de que la piel es nuestra primera barrera de defensa, ¿no? Las complicaciones, y esto es importante que enfermería las identifique. Yo marco la primera porque siempre en mi experiencia me ha pasado, que es la cefalea postpunción. Eso también hay que explicarle al paciente que va a estar con cefalea postpunción. Y ahora vamos a ver los cuidados nuestros propios de enfermería. El enclavamiento amigdalino, que cualquier cosa se da tiempo de profundizar más en esto. La infección, a menos que no utilicemos una técnica bien aséptica. El médico, y sigo insistiendo que la primera barrera va a ser el paciente, pero también la otra barrera va a ser la enfermera o el enfermero educador, e insistir al médico en correcto lavado de mano y todo material estéril, que ahora yo se los voy a mostrar. El dolor local, que va a doler si bien se utiliza la anestesia local, y puede haber rigidez de nuca. Esto depende de nosotros en los cuidados posteriores a esto. Y acá es importante la educación al paciente y a la... ¿no? Fíjense en que, bueno, se puede colocar en esta posición, en decúbito lateral, ¿eh? Fíjense generalmente el derecho. Fíjense cómo flexiona las rodillas, encorva un poco el abdomen para poder exponer al médico y al enfermero, poder identificar los sitios. Fíjense, bueno, esto lo hemos hablado, lo pueden ver acá en caso de meningitis, encefalitis, hemorragia subaracnoidea para diagnosticar el síndrome de Roger, en caso de inflamación de la médula espinal, neurosífilis, aunque ustedes quizás no lo hayan visto mucho, pero he visto que la sífilis también afecta al sistema nervioso central, para diagnosticar la esclerosis múltiple y tratamiento de la hidrocefalia. Fíjense en los espacios de estos discos vertebrales, cómo se identifica, cómo se el líquido cefalorraquídeo, tenemos la médula espinal y la aguja espinal, ¿no? Fíjense en que se usa para tomar muestra de fluido cerebroespinal o para administrar medicación. Eh, eh, Hay otras formas, también el paciente puede estar sentado en la cama, apoyado sus miembros superiores y encorvado en una mesa, siempre incorporando el abdomen hacia adentro para exponer los espacios de los discos de las vértebras lumbares, como estuve hablando anteriormente. Se inserta la aguja, se retira el mandril, como ustedes han visto en los catéteres periféricos, los Avocat, y comenzar a tomar las muestras, ¿no? Realmente la primera muestra se descarta porque se pudo haber tomado algún capilar, algún vasito
sanguíneo, se descarta esa primera muestra y se toma que en condiciones normales el líquido debe ser el cristal de roca, transparente, no puede aparecer otra característica. Si aparece sangre es porque estamos sospechando que hay un sangrado o alguna patología en el sistema nervioso central. Estamos hablando de un color ya bien infeccioso, gris oscuro, se van a dar cuenta que estamos ante una inflamación de las médula, ¿no? Eso por ahí yo, que lo he visto mucho, es alarmante y por eso los elementos de protección personal y estériles son de cumplimiento obligatorio. Fíjense, es otra posición que yo les decía, sentado también, eso depende de la postura del paciente, la experticia del médico, también, pero pueden utilizar las dos posiciones, educarlo mucho, acompañarlo mucho. Acá el rol de enfermería es importante porque el médico solo esto no lo puede hacer. Fíjense un poco en la imagen del sistema nervioso central, donde va la columna vertebral, es el raquídeo que circula por la médula espinal. Fíjense en el espacio identificado entre la lumbar tercera y la cuarta, donde se inserta la aguja, que tiene un mandril dentro que se retira como si fuera una aguja que se llamaba antes la aguja N10, eh, o los catéteres bocal. Ahora van a ver un poco el material que les podemos mostrar, que está en nuestro sanatorio. Fíjense, quizás acá van a ver que faltaría acá una compresa fenestrada, hay que mantener siempre un campo quirúrgico estéril, y es así como se toman las muestras, ¿no? La primera muestra, como yo les dije, se descarta, y luego se van tomando distintas muestras que, este, para más profundidad, les puede ir comentando el doctor Sebastián, y yo también lo voy a profundizar, ¿eh? Vuelvo a decir en condiciones normales, el líquido es de roca, transparente, insípido. Fíjense en que el material, bueno, el trocar de punción lumbar, generalmente utilizamos de 20 a 22 gauge, tubos estériles transparentes. Esto es importante, ahora yo les voy a mostrar eh, algunos tubos que se tienen que recoger, dependiendo del número de muestras, dependiendo qué es lo que lo que va a solicitar el médico. Siempre esto debe estar preparado antes, hay que preparar el kit antes, tener todo listo porque nos puede llegar y no podemos estar demorando en buscar una cosa y otra. ¿No? Es todo importante armar el kit como hacía, se arma un kit para eh, colocación de un catéter venoso central, para la punción lumbar, si bien no es muy frecuente, hay que tenerlo. ¿Mm? Bueno, esto mucho no se utiliza, el manómetro de presión de líquido cefalorraquídeo de 3 pasos, la mesa de trabajo, es importante que más allá tengamos disponible, no podemos tener tirado las cosas arriba de la cama, nos traemos otra mesa, despejamos la habitación, es nuestra mesa de trabajo. ¿Eh? La etiqueta para identificar las muestras, es muy importante no usar tela adhesiva, tener esos stickers de rótulo, es importante identificar el nombre y apellido, es importante identificar si es líquido lo requiere utilizar la sigla LCR, es importante también poner para cultivo, para anatomía patológica, bueno, todas estas cuestiones, en qué orden van a ir tomándose, por eso es importante poner una ayuda a memoria, colocar 1, 2, 3, 4 para ordenar, porque quien les alcanza todos estos frascos son los enfermeros al médico porque el paciente tiene que estar inmovilizado. ¿Mm? El médico no puede moverse. Las indicaciones, obviamente, que necesita este set de punción lumbar que se necesita, y bueno, en muchos centros se pide la autorización, ¿no? Que es el consentimiento informado. Y vamos a ver si podemos ver este pequeño video, que en realidad, chicos, es algo interno que yo pude conseguir y lo dejé en en la unidad de cuidados intensivos para que ustedes vean que no se necesita muchísimo material.
Fíjense que yo brevemente mostré ahí, si bien es algo improvisado y casero, no se necesita muchísimo material. Lo que hay que insistir en el kit estéril. Y descartable tiene que ser, de buena calidad. De no tener eso, se puede pedir un kit, un campo o un paquete a cirugía. Pero esto es importante tenerlo, ¿no? Que se los voy a dejar de tarea para que ustedes investiguen, ¿no? Fíjense en que del paciente es muy importante y esto es competencia de enfermería, porque muchas veces desconocemos o estamos esperando al médico. Preguntar las posibles alergias o a anestésicos, ¿no? Verificar que el consentimiento informado haya sido cumplimentado adecuadamente. Sigo insistiendo que es importante explicarle al paciente la posición, que se quede inmóvil, que va a estar localmente, puede sentir cierto dolor durante la punción, incluso calambres, pero que deberá tratar de estar lo más quieto posible. Imagínense esa aguja si se llega a mover, ¿no? Respirar lenta y profundamente y tranquilizarse, colocar la cama en posición horizontal a la altura que resulte cómoda para la persona que realice esta técnica, ¿no? Fíjense en otro aspecto importante, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho, al borde de la cama y en posición fetal. Yo creo que todos conocen la posición fetal. Comprobar que la posición no dificulte la ventilación del paciente, es decir, que lo encontremos que ventile bien, eh, que no lo encontremos con dificultad respiratoria, que no lo encontremos con disnea, que no lo encontremos con signos de hipoxia, que no nos encontremos el paciente con IDS y cianosis, ¿no? Depende de la patología individual de cada sujeto, ¿no? Cuando la punción se efectúa en forma sentada, el paciente debe redondear la espalda encorvándose sobre una almohada, esto para exponer las vértebras, estos espacios. La elección de una posición u otra dependerá de la finalidad para la que se indique, ¿no es cierto?, este procedimiento, esta técnica que es la punción lumbar. El envío de muestra, esto es muy importante, que el líquido cefalorraquídeo se recoge en tubos secos, con un volumen, fíjense, de 2 a 3 mililitros, porque estamos reduciendo este líquido cefalorraquídeo, que es parte que compone este sistema interventricular. Esto, cualquier cosa, Sebastián quizás puede explicar un poco más en profundidad, yo no me quiero meter mucho en esto, pero es importante que también cuando estemos observando, cuando extrae la muestra que cae por goteo, por gravedad, nunca aspirándolo, generalmente se toman unas 10 gotas, o 15, no más de eso, enumerándolo según el orden de obtención de la muestra. Esto que yo le decía, tengan los tubos preparados y remárquenlo en tubo 1, tubo 2 y tubo 3, ¿no? El primer tubo se envía a bacteriología, esto es obvio para buscar eh, eh, alguna bacteria o virus que esté circulando, ¿no? En este sistema, ¿no? Lo siguiente es anatomía patológica y al laboratorio externo, dependiendo las peticiones que haga el médico. No se enviará el primer tubo a bioquímica, pues puede aparecer sangre procedente del pinchazo o inducir el error al pensar que se trata de una hemorragia. Las primeras gotas, la primera muestra siempre puede venir con, eh, no sea gotas rojas puras, pero puede inducirnos que hay una hemorragia. Se descarta esa primera muestra. En el caso de retraso del envío de la muestra, porque está cerrado el laboratorio, nadie las quiere recibir, puede permanecer 24 horas a una temperatura entre 2 y 5 grados, no más de 24. Pero cuanto más antes se pueda analizar en el laboratorio, eh, de alta complejidad, a menos que se derive algo, se debe analizar lo más precoz posible. Esto es muy importante para enfermería intercalado porque el paciente deberá permanecer en decúbito prono durante al menos 2 horas sobre un plano horizontal estricto de 8 a 10 horas en decúbito supino. Si el paciente comienza a manifestar cefalea, está indicado, y esto por ahí el doctor Sebastián Prueba me puede corregir, muchas veces enfermería, los médicos tratamos de no administrar ningún tipo de analgésico, es preferible indicarle algo con cafeína, por ejemplo, que tome Coca-Cola
pequeños sorbos, y eso va a hacer que disminuya la cefalea, ¿no? El café también, esto es algo muy discutido, que bueno, por ahí el doctor puede aportar mucho más. En mi experiencia, en muchos años, evitamos los analgésicos, ¿no? Preferimos estos que andan muy bien los pacientes, ¿no? La tolerancia oral se iniciará tras la punción, aumentando la ingesta de líquido para minimizar la aparición de cefaleas, ¿no? Vigilar la zona de punción por si aparece el sangrado, cuántas veces el paciente le revisamos el apósito, vigilar las constantes vitales cada 8 horas, es importante antes, inmediatamente después del procedimiento, y ir monitoreándolo, fundamentalmente la frecuencia cardíaca, ¿no? Y durante las primeras 24 horas. Si tienes un procedimiento ambulatorio, muchos son pacientes hospitalizados, ¿no? Y esto yo lo voy a dejar un poco de tarea como para que sea un disparador. Ahora, para investigar, busquemos muchas fuentes bibliográficas. Podemos buscar en cientos de fuentes bibliográficas. Entonces, estos son los dos indicadores de tareas para ustedes que podamos reflexionar y aportar desde la disciplina de la enfermería también para los médicos, ¿no? Pensemos, elementos de seguridad. ¿Cuál necesitamos? Por ejemplo, descartador necesitamos. ¿Qué otras cosas necesitamos? Para que ustedes investiguen. Bioseguridad para el médico que va a realizar el procedimiento y la enfermera que lo va a asistir. ¿Qué elementos necesitamos? ¿Por qué? ¿El lavado de manos tiene que ser con jabón común o tiene que ser con algún tipo de antiséptico? ¿Por qué? Identificarlos y cuál sería la importancia de todos estos elementos en este procedimiento y los riesgos que esto conlleva. Esto es muy importante para que ustedes puedan investigar y lo podamos socializar. Lo dejo a criterio de ustedes, gracias por escucharme y bueno, los demás aportes, espero que Sebastián pueda hacer a continuación un poco de mi breve aporte. Muchas gracias.